Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, te damos la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Estamos en este día llevando la familia, el matrimonio, que es sagrado para el Señor. Y queremos dar la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan esta red de canales del Evangelio Eterno. Como Ministerio de Oración, estamos llevando la oración precisamente para el hogar a través del culto familiar. Tan importante poner un cerco protector en tu hogar para que cada uno de nosotros esté protegido por el poder de Dios. Ese es el motivo por el cual invitamos a todos aquellos a que abran las puertas de su hogar para que a través de esa área espiritual el Señor gobierne esa familia. Estamos llevando en este día, hermanos, el culto familiar y pedimos la dirección del Espíritu Santo para que sea Él el que dirija y gobierne este tiempo de oración y este tiempo en el cual nos va a hablar a través de un escrito está. Queremos en este día pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que hable y convenza a cada uno de nosotros en lo que muchas veces fallamos como padres, en el hogar, en la familia, y pedimos la dirección del Espíritu Santo. Vamos a hacer la oración pidiendo al Señor que guíe este culto familiar y que dé gracia en tu matrimonio y en tu familia. Te invitamos a que hagas una oración ahí donde te encuentras. Si no puedes arrodillarte porque estás enfermo o posiblemente estás en un lugar público, dobla rodillas espirituales. Pero cada vez que le vemos una súplica, busquemos la reverencia. Vamos a hacer la oración. Padre amado, de rodillas humildemente nos acercamos al trono de la gracia y de la misericordia, confiados en tus muchas misericordias. Rogamos ante todo, Hijo de Dios, que no mires mi falta, no traigas a memoria mi pecado, que des gracias, Señor, en sabiduría, en gracia y en favor, para que todo lo que se eleve, Señor mío, en el hogar sea dirigido por tu mano. No tomes en cuenta nuestras faltas ni nuestras debilidades, y da gracias, Señor, para que nuestra oración sea, Señor, sincera. Oramos ante todo por arrepentimiento y pedimos la reconciliación de tu Santo Espíritu. Favorece lo que se va a llevar en este día y que el Espíritu Santo sea el que gobierne y dirija el hogar. Gracias, Padre, por bendecir la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día. Y estamos llevando en este día, hermanos, la reflexión. Y la reflexión de este día es: valoremos lo que Dios nos da. Y eso lo vemos en el libro de Primera de Crónicas 29:11. La palabra de Dios aquí nos habla, hermanos, de lo que Dios da es la bendición para todos. Dice Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Es una bendición, hermanos, porque todo es del Señor. Todas las cosas les pertenecen a Él y es por eso tan importante que debemos de valorar las bendiciones que nos da el Señor cada día. De lo que se va a llevar en este día, valorar lo que Dios nos da. Valor en este día la bendición de la vida, del hogar, del matrimonio, porque es una bendición nuestra familia. Vamos a pedir al Señor que nos hable a través de un escrito está. Dios dará gracia, hermanos, en lo que se lleva, es lo que se titula valorar lo que Dios nos da. Es una bendición, hermano, que este día tenemos la gracia de la vida, de respirar y de ver nuevamente la luz del sol. Estamos llevando en este día la palabra de Dios. Sergio, de lo que Dios nos habla, está en Primera de Crónicas 29:11. Así es. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra muy claramente de dónde y de quién y con qué propósito Dios nos otorga como mayordomos que somos
los grandes tesoros espirituales, pero también en su misericordia Dios nos da la provisión diaria que como personas necesitamos. Muchas veces, hermanos, no valoramos lo que tenemos. Muchas veces no valoramos lo que Dios nos da. Y cuando lo perdemos, hermanos, nos damos cuenta del gran valor que representaban en nuestra vida. Muy comúnmente se expresa a la gente de esa manera. Nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y esa es una realidad. Ahí es donde nosotros debemos de meditar de las grandes bendiciones que Dios nos da a todos sus hijos. Nos da la vida, nos da un aire que respirar, nos da un hogar donde habitar, nos da una mesa donde comer, nos proporciona, hermano, nuestra ayuda idónea, donde nosotros, hermanos, establecemos un matrimonio, una familia. Obviamente, hermanos, todos tenemos luchas, todos tenemos dificultades que afrontar, pero lo valioso que Dios nos da, hermanos, es el amor que Él se manifiesta en nuestra vida. Por eso debemos de atesorar, hermanos, la salvación que Dios nos ha dado. Y todo esto, hermanos, es gracias a la providencia de Dios. Sea cual sea, hermano, nuestra situación, siempre hay motivos para agradecer a Dios de lo que Él nos da. Y ahí es donde nosotros debemos de poner mucha atención, porque nada nos pertenece. Todo le pertenece a nuestro Dios. Leíamos aquí en Primera de Crónicas, capítulo 29 y el versículo número 11, cómo David, hermanos, en esta oración que él está haciendo, se expresaba de las bendiciones que Dios le había dado en su vida. David era un hombre próspero, era un hombre donde el Señor le había dado el poder para hacer riquezas a través de las grandes batallas que libró. Pero también, hermanos, él fue agradecido con Dios. Dios vio su corazón y Dios le da el encargo para que construyeran el gran templo donde Dios iba a manifestarse para habitar en medio de su pueblo. Pero el Señor, hermanos, en su sabiduría, viendo que David había peleado muchas batallas y que había derramado mucha sangre, ese privilegio para construir ese gran santuario, hermanos, se lo encarga a su hijo Salomón. Sin en cambio, David, hermanos, le agradece a Dios, porque todo lo que él había adquirido en tesoros, en poder, en autoridad, en tierras y demás pertenencias, se las debía a Dios. Por eso leemos aquí en Primera de Crónicas, capítulo 29 y el versículo número 11, cómo David se expresa agradeciendo a Dios por lo que le había dado. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. David había tenido etapas, hermanos, donde había caído en debilidad espiritual. Pero sin en cambio, cuando él comprendió, hermanos, que por la misericordia de Dios le había dado oportunidades para regenerar su vida, él agradece a Dios por todo lo que él le había dado. Y mucho de lo que le había dado, hermanos, tal vez no lo merecía. Pero Dios se lo da con un propósito de alabar, de agradecer, de reconocer la magnificencia y el gran poder, como lo dice la Escritura.
Por eso dice, tuya, dice la Escritura, son los cielos, la tierra y todo lo que tú nos has dado. Y tuyo es el reino y tú eres excelso sobre todos. Aquí en el versículo 12 de Primera de Crónicas, capítulo 29, sigue él manifestando este sentir que tenía en su corazón. Y lo declara de esta manera. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Comentábamos que David, hermanos, había adquirido gran poder y grandes riquezas por las batallas que había librado. Pero sin en cambio, hermanos, él está reconociendo en su declaración que todo lo que él tenía no era de él, sino que procedían de Dios. Y tú dominas sobre todo. En la mano está la fuerza y el poder. ¿Se da cuenta qué corazón tan agradecido? Porque si bien David, hermanos, había tenido la capacidad y Dios le había dado la facilidad para ser un gran conquistador, para adquirir y atesorar riquezas, tierras, propiedades, pero sobre todo, hermanos, para ganarse el favor del pueblo, él reconoce que todo provenía del Señor. Por eso lo dice, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar el poder a todos. O sea, no nada más se está refiriendo a las cosas materiales, se está refiriendo también a las cosas espirituales, porque él reconocía que todo lo que él tenía no era de él, sino que provenía de Dios. Y esta es una gran enseñanza para nosotros, porque la misma Escritura, hermanos, nos pone este ejemplo para que nosotros reflexionemos. Todas las posesiones que usted tiene, por muchas que sean, o por escasas que sean, Dios se las ha dado. De eso vamos a tratar en esta pequeña reflexión. Valorar lo que Dios nos da. Por eso la misma Escritura, hermanos, nos ha mostrado de una manera clara que Dios es dueño de todas las cosas, materiales y espirituales. De Él procede todo el poder, como dice la Escritura, y de hacer grande a todos. Y si Él decide otorgarte algo a ti, debes de estar agradecido con Dios, sea mucho o sea poco. Y aquí es donde hay una gran confusión, porque muchos hermanos se esfuerzan por lograr algo. Muchos se preparan y estudian y adquieren, hermanos, riqueza y poder. Pero sin en cambio, hermanos, el hombre, en su misma debilidad espiritual, siempre dice que lo logró por sus propios méritos. Y sí es cierto, porque se esforzaron, porque se prepararon, porque estudiaron, porque trabajaron duro. Es decir, hicieron su parte humana. Pero tampoco debemos de olvidarnos, hermanos, del lado divino, porque el mismo David lo reconocía, que en la mano del Señor, hermanos, está el poder, que en la mano del Señor está la misericordia. Posiblemente haya personas, hermanos, que sí logran grandes cosas, se proponen metas y las logran. Pero sin en cambio, hermanos, no nos debemos de olvidar que Dios nos dio la vida, que Dios nos dio la salud, que Dios nos dio la inteligencia. Y así como nosotros nos esforzamos por lograr algo y nos preparamos, por otro lado debemos de reconocer que la misericordia y la gracia de Dios, hermanos, nos dio esa facilidad, como David lo mencionaba, para que de su mano del Señor, hermanos, viniera de su gracia, nos diera la inteligencia, nos diera la sabiduría, nos diera la dirección, nos diera la salud,
y pusiera en nuestro corazón este deseo, hermanos, para progresar. Aquí es donde nosotros debemos de medir de la providencia divina y del esfuerzo humano, pero tiene que ser en un balance y no perdernos, hermanos, por la avaricia, no perdernos por el egoísmo, porque existe una línea delgada. Cuando nosotros, hermanos, somos solventes, existe una línea delgada para que caigamos en la avaricia y en el egoísmo. Y eso la misma palabra de Dios nos lo dice. Aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 12 y el versículo número 15, nuestro Señor Jesucristo se lo decía a sus discípulos y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Y esta es la línea que decíamos, que no debemos de sobrepasar. Posiblemente Dios nos dé la oportunidad de progresar, las cosas materiales, pero también las cosas espirituales. Ahí es el balance, el equilibrio que debemos de guardar. Pero si nos perdemos, hermanos, por los tesoros que estamos adquiriendo, entonces podemos llegar a la avaricia. Y Jesús se los decía a sus discípulos: guardaos de toda avaricia. Y luego da el motivo por qué. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, si Dios nos da, hermanos, poco o mucho, tenemos que ser agradecidos con Dios, porque Dios nos da lo que necesitamos. Dios no nos da ni más, ni no nos da menos. Por eso Dios nos da facultades, para que en función de esas facultades desarrollemos nuestras capacidades y podamos desempeñar un oficio, una profesión y poder proveer a nuestro hogar. Por eso debemos de estar agradecidos con Dios por sus misericordias. Pero no nos deja solos, nos da talentos, nos da dones, que si los desarrollamos y los ponemos a su servicio, hermanos, somos más que ricos, porque tenemos la riqueza celestial. Ya no necesitamos de las riquezas materiales, sino que la providencia divina nos hace ricos en espíritu, porque nuestra mirada no está en las cosas que se corrompen, que se echan a perder. Nuestra mirada está en las cosas celestiales, en las que perecen. Por eso, hermanos, debemos de valorar lo que Dios nos da, porque cuando lo perdemos, hermanos, nos damos cuenta del valor que tenían. Pero también, como la Escritura dice, no debemos de caer en la avaricia, porque la avaricia junto con la egolatría o con el ego nos pueden hacer perder la bendición de Dios. Por eso muchos hombres se pierden de su fe, porque ponen su mira en las cosas materiales. ¿Se da usted cuenta, hermanos, cómo muchos de los que se esfuerzan por tener cada día más de lo que necesitan se pierden? Porque dedican más tiempo, hermanos, a hacer riquezas, pero le dan menos tiempo a las riquezas espirituales, que son las que importan. Por excederse más o afanarse más por adquirir las riquezas materiales, dejan, hermanos, o descuidan el área espiritual. Por eso ya no oran, por eso ya no ayunan, por eso no leen la Escritura, porque están muy ocupados en hacer cosas y logros materiales. Y eso los fatiga, mental y físicamente. Ellos se sienten satisfechos porque ven el producto de su trabajo y tienen la abundancia. Pero yo le pregunto, ¿lo espiritual dónde está? Lo espiritual es lo que importa. Por eso nuestro Señor Jesucristo les decía: guardaos de toda avaricia. Aquí en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8, la Escritura, hermanos, nos sigue exhortando para que ubiquemos bien, hermanos, dónde está nuestro corazón. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Usted ha visto, hermanos, un funeral
donde el difunto, hermanos, lleve todas sus cosas y posesiones materiales, pues a usted no lo va a ver. Por eso la Escritura lo dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, hermanos, para el hombre que tiene riquezas, propiedades, ¿dónde se van a quedar? ¿En manos de quién se van a quedar? Por eso, hermanos, muchos se pierden, porque se afanan por tener las cosas materiales, pero su vida espiritual es descuidada. La Escritura sigue diciendo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La misma Escritura, hermano, nos ubica a guardar un equilibrio entre esforzarnos por adquirir la provisión que Dios nos da por medio de un trabajo, de un oficio, de una profesión, pero también la debemos de equilibrar con nuestra vida espiritual. Por eso la Escritura dice, así que teniendo sustento y abrigo. No está hablando de riquezas, ni de posesiones, ni de cosas materiales, sino que está hablando de la bendición o de la provisión que Dios nos da a través de nuestro esfuerzo. Con que tengamos, hermanos, el sustento y el abrigo, estemos contentos con esto. O sea que la Escritura, hermanos, nos hace valorar lo que tenemos. Tiene usted mucho o tiene usted poco, valore lo que Dios le ha dado. Administrelo porque a usted no le pertenece a Dios. Y no caigamos, hermanos, en el egoísmo o en la avaricia de decir lo tengo porque me esforcé. Sí se esforzó usted, pero Dios le dio la capacidad para tenerlo. Entonces no caigamos, hermanos, en la avaricia y en el egoísmo, sino que seamos agradecidos con Dios y estemos contentos, como la misma Escritura lo dice. Es decir, no deseemos, no tenemos por qué desear algo más de lo que Dios nos da. Tampoco nos está diciendo que seamos conformistas. Debo de valorar lo que Dios me da en el esfuerzo que yo hago, pero también, hermanos, en la búsqueda de las cosas de Dios que yo hago, manteniendo una vida espiritual correcta y un esfuerzo humano para adquirir la provisión, ahí está el balance, las cosas de Dios y el esfuerzo humano para obtener esa provisión necesaria para mí y para mi familia. San Marcos capítulo 8, versículo 36. La Escritura, hermanos, nos dice, ¿por qué? Dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y es lo que comentábamos hace un momento. Muchos afanan por tener más. Muchos acumulan riquezas materiales. Muchos se afanan por tener propiedades y muchas otras cosas, pero descuidan el área espiritual. Y la misma Escritura nos hace esa exhortación. Dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y si perdiere su alma? El afanarse, hermanos, por tener más de lo que realmente necesitamos es un síntoma de caer en la avaricia y en el egoísmo. Y es lo que comentábamos hace un momento. Y esto, hermanos, nos hace alejarnos más de Dios. Porque tenemos un corazón lleno de avaricia. La avaricia, hermanos, es un deseo desenfrenado de tener más de lo que necesitamos. Y generalmente cuando caemos en la avaricia, hermanos, caemos en pecado, porque lastimamos a otros, defraudamos a otros y de una manera que no es correcta adquirimos riquezas y posesiones que no provienen de Dios. Por eso, cuando descuidamos el área espiritual, descuidamos también nuestro proceder, porque estamos alejados de Dios. Y ahí se cumple con lo que la Escritura dice, que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Y ahí es donde debemos de valorar, hermanos, lo que Dios nos da.
Dios desea, hermanos, que nosotros tengamos una vida de bendición. Dios desea, hermanos, que no haya carencias, ni espirituales ni materiales. Pero la misma escritura nos está diciendo, hermanos, que nosotros debemos de estar contentos con lo que Dios nos da. Y nos da el motivo. Porque si yo me afano en obtener más, ¿de qué va a servir? Si descuidé mi alma. Absolutamente de nada. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 13, y el versículo número 5, la escritura dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Y aquí, hermanos, la misma escritura nos va ubicando, nos va enseñando, nos va ministrando y nos va diciendo cuál debe de ser la conducta como cristiano. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Aquí lo vuelve a enfatizar la escritura. Debo de estar contento con la provisión que Dios me da. ¿Por qué? Porque guardo, hermanos, la seguridad de que yo busco a Dios en el área espiritual, pero también que yo le pongo a Dios mis necesidades personales. Por eso Dios me da la capacidad, hermanos, para desenvolver y desarrollar un oficio, una profesión o un trabajo. Por eso la Escritura lo menciona: contentos con lo que tenéis hoy. ¿Por qué? Porque estoy supliendo mi hogar, pero también estoy supliendo mi vida espiritual. Y por eso estoy contento. Claro que todos deseamos, hermanos, vivir de una manera más holgada. Pero si lo hacemos ahí, se cumple con lo que nos decía en el libro de San Marcos. ¿De qué sirve que ganare yo todo el mundo si pierdo mi alma? O sea que la misma escritura, hermanos, nos hace reflexionar de que debemos de ser responsables por lo que Dios nos da, a la medida de su provisión, ya sea mucho, sea poco, porque Dios no nos va a dar más de lo que necesitamos, ni nos va a dar menos de lo que necesitamos para subsistir. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Ahí está la promesa. El Señor nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así que yo no me puedo lamentar, hermanos, por no tener posesiones, por no tener tesoros. Yo no me voy a lamentar de eso, porque mi tesoro, hermanos, está en el reino celestial. Y para eso me estoy esforzando, por llevar una vida cristiana correcta, pero porque mi, mi meta, mi premio está en las cosas celestiales. Ahora, si Dios en su providencia, hermanos, me da la oportunidad de tener propiedades o de ser vasto en mi vida diaria, pues tengo que ser agradecidos, como lo leíamos, como David. David tenía grandes tesoros y grandes propiedades, pero las puso al servicio de Dios. Y la escritura dice que él y el pueblo de una manera voluntaria traían a manera de agradecimiento a Dios lo que Dios les había bendecido. Entonces, hermanos, la misma escritura nos enseña que nuestro corazón debe de estar en las cosas de Dios. Y eso lo dice la escritura aquí en el libro de San Mateo, capítulo 6, y el versículo 19, la escritura lo dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Y nos dice por qué: donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Nadie sabe, hermanos, para quién trabaja. Si su mirada está en desenfrenarse por adquirir tesoros y posesiones, usted no sabe en manos de quién van a quedar. O tal vez usted las acumule, pero se van a echar a perder. Por eso, hermanos, debemos de estar ubicados y atender lo que Dios nos dice y de valorar lo que Dios nos da, ya sea mucho, sea poco. Y volvemos a repetir, no es conformismo, sino es agradecer a Dios porque nos da lo que realmente necesitamos.
Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículos 31 y 32, la Escritura nos dice, y todas estas, hermanos, son recomendaciones que Dios nos da para vivir una vida cristiana correcta, para cumplir con mis deberes cristianos como deben de ser. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos. Muchos se preocupan, hermanos, por lo que deben de comer y beber cuando el Señor ya nos dio la promesa. No te dejaré ni te desampararé. Ya nos dio la promesa. Entonces, ¿por qué debo estar afanado si cuento con la provisión de Dios? Porque mi vida espiritual, hermano, está débil. Porque las promesas de Dios no las hago una realidad en mi vida. Pero si mantengo las promesas de Dios, me esfuerzo en, en los talentos que Dios me ha dado, entonces Dios va a cumplir sus promesas en mí. Entonces, ¿para qué me voy a afanar? Y es lo que la Escritura dice. ¿Qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los que no reconocen a Dios como su Salvador, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabéis de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe, hermanos, lo que necesita, lo que necesitamos. Dios conoce nuestras carencias materiales, pero también espirituales. Ahí es donde no debemos, hermanos, de confundirnos. Dios conoce mi necesidad material, pero también Dios conoce, hermanos, mi necesidad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para suplir mis necesidades materiales, primero tengo que suplir mis necesidades espirituales. Debo de guardar una estrecha relación con Dios, poner mi confianza en sus promesas, actuar, hermanos, dando testimonio de un verdadero cristiano, donde Cristo reina en mi corazón, no haciendo daño a nadie, no infraccionando sus mandamientos. Y entonces sí, hermanos, Dios me va a dar, dependiendo de mi esfuerzo, lo que necesito, sea mucho o sea poco, como lo hemos leído en la Escritura. Y aquí, hermanos, en cumplimiento a lo que la Escritura nos está diciendo, nos da una promesa. Aquí en el versículo 33 de San Mateo 6, la Escritura dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso, aquel que se preocupa por qué comer, o qué debe de beber, o qué debe de vestir, cuando está afanado en esas cosas, pero cuando su área espiritual está correcta delante de Dios, esta promesa es para ellos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es lo que comentábamos. Está mi necesidad material, pero está mi necesidad espiritual. Y si yo cumplo con las cosas espirituales y mis deberes cristianos, la Escritura nos lo dice muy claramente. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque estoy buscando el reino de Dios. Es decir, estoy buscando a Cristo. Y estoy buscando de su justicia. Por eso yo vivo una vida cristiana de testimonio. Y el Señor, hermanos, me va a añadir. ¿Qué me va a añadir? Lo que leímos en un versículo anterior. El vestido, la comida y toda la provisión que necesitamos para poder subsistir. El gran propósito, hermanos, de la existencia del hombre es que busquen a Dios, es que seamos agradecidos con Dios, es que valoremos lo que Dios nos ha dado, es que reconozcamos, hermanos, que los talentos, los dones, si nos ha dado posesiones o riquezas, hermanos, las pongamos al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque en el área espiritual estamos satisfechos y reconocemos que lo que tenemos no es de nosotros, como decía David, sino que Dios nos los dio. ¿Para qué? Para administrarlo, para hacer bendición a los demás. Porque conforme Dios nos bendice, hermano, nosotros tenemos que bendecir. Esa es una ley divina.
La escritura aquí nos dice en el versículo 34 de San Mateo número 6, nos exhorta, hermanos, a no afanarnos por las cosas materiales. Y así lo dice. Versículo 34 de Mateo 6 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Los cristianos, hermanos, podemos vivir libres de ansiedad, aún en medio de las circunstancias más adversas o más difíciles, porque estamos plenamente confiados, hermanos, en las promesas que Dios nos da. El Señor, hermanos, conoce nuestras necesidades, como lo hemos leído, pero el Señor nos da la capacidad, hermanos, para salir, para suplir, así nuestras necesidades materiales como espirituales. Y ahí requiere del esfuerzo del hombre, porque así como nos esforzamos por cumplir con un trabajo que Dios nos ha dado en horario, en prestaciones, en requisitos que tenemos que cumplir, también en el área espiritual. Yo no puedo cumplir o yo no puedo salir a trabajar si no me he puesto en las manos de Dios. Yo no le puedo pedir a Dios que me bendiga y que me dé la provisión necesaria si no he orado a Dios, si no he buscado a Dios a través de su palabra. Por eso la Escritura nos decía que tenemos que estar primeramente buscando el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hermanos, vendrá como consecuencia a lo que deposité en sus manos. Pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé la capacidad, que fortalezca nuestro cuerpo físico para poder desarrollar ese trabajo para suplir nuestras necesidades. Pero todo eso, hermanos, se gana en la oración. Y ahí es donde vamos a insistir. Yo voy a valorar más de lo que Dios me da y se lo voy a agradecer a través de la oración. Pero también en ser agradecidos y en devolverle a Dios lo que a Dios le corresponde. Ahí es donde buscamos ese término medio. Por eso, hermanos, nosotros debemos de valorar lo que Dios nos da. Porque si Dios nos los dio, hermanos, no nos los regaló. Dios nos los dio, hermanos, como mayordomos que somos. Y cada uno, hermanos, somos responsables por los tesoros que Dios nos da, espirituales y materiales, y tenemos que dar cuenta de eso en el día del juicio. Por eso debemos de ser responsables y administrar de una vida correcta el área espiritual y el área material de lo que Dios nos da, porque no nos corresponde, es de Dios. Por eso tenemos que valorar lo que Dios nos da. Amén. Estamos llevando en este día la familia. Estamos pidiendo al Señor que Dios de gracia, a través de su santa palabra, Dios nos muestra su voluntad. Culto familiar. Lo que se lleva en este día, valorar lo que Dios nos ha dado. Es importante, hermanos, que valoremos el matrimonio, la familia, que es sagrado para Él. El Señor nos ha dado mayordomías a cada uno de nosotros. Tenemos que dar cuentas de los bienes de Él. Todo le corresponde a Él, nada es nuestro. ¿Cuántas veces oímos decir, yo hago con mi vida lo que quiero? La vida es de Él. Todo, hermano, todo le corresponde a Él. Así tú tengas bienes, así tú tengas ganancias abundantes, viene de la mano de Dios. Agradecemos cada día las bendiciones que tienes en tu hogar, la abundancia que tienes. No has agradecido y piensas que tú lo haces porque tienes la vida, tienes salud. Todo eso viene de Dios. Valoremos, hermanos, en el hogar, hermanos, es donde el enemigo más trabaja, porque sabe el enemigo que Dios ama la familia. De Dios es el hogar. Valora a tus hijos, valora tu matrimonio. Pasamos muchas veces, hermano, pruebas, aflicciones. Presentémoslas a Dios.
Pidamos la ayuda divina que Él da a través del culto familiar. Pidamos en este día que lo que estamos oyendo, hermanos, Dios nos haga reflexionar. Dios nos dé gracia, hermanos, para el entendimiento. ¿Cuántas familias, hermanos, están afanados por el trabajo y dejan a los hijos más pequeños encargados, ya sea con la abuela, el abuelo, que muchas veces ya son ancianos, ya no tienen el vigor, la fuerza que de jóvenes tenían, y ahora los ancianos están cargando con los nietos? Valoremos a ese anciano, valoremos a esa abuela, demos gracias a Dios por tener familia, pero sobre todo, madres, padres que trabajan, hagan balance. No todo es trabajo ni todo es afán. Los hijos, hermanos, Dios nos dio la bendición de ser mayordomos de sus bienes, y herencia del Señor son los hijos. Cuidemos a los niños, a los jóvenes. Muchas veces hay padres que pasan días, horas, veladas, trabaja y trabaja y trabaja y nunca tienen comunicación con sus hijos. Y ya cuando son jóvenes reclaman: ¿por qué mi hijo no se acerca a mí? ¿Por qué no me busca? ¿Por qué me huye? Porque nunca estuviste con él. Nunca le diste el consejo que necesitó. Tristemente, hermanos, en este país los dos trabajan. Hay que buscar balances. No descuidemos a los niños, no descuidemos nuestro hogar. Este día lo que se lleva es valorar lo que Dios nos da. Dios te dio una familia, Dios te dio hijos. Tienes a tu esposa, tienes a tu esposo, valora las bendiciones que tenemos. Nos pasamos muchas veces quejando de uno y del otro, pero no valoramos lo que Dios nos ha dado. Valoren este día. Dios nos está hablando a través de los versículos. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que necesitamos, Dios lo añade. Pero primeramente busca la voluntad de Dios, la misericordia, la justicia, el amor de Dios. Eso es buscar el reino de Dios, hacer la voluntad de Él, para que esa gracia caiga en tu hogar a través de la oración, a través de llevar el culto familiar. Tenemos aflicción, tenemos pruebas, posiblemente estás pasando dificultades con tu esposo, preséntalo a Dios. Y si puedes, orar y ayunar, porque ese género con ayuno y oración sale. Estás pasando problemas con tu esposa, varón, preséntala a Dios. Clamando a Él y pidiendo ayuda divina, el Señor oye la oración. Madres y padres, oremos porque nuestros hijos están expuestos al peligro y a la tentación. Para eso buscamos un cerco protector a través, hermano, de llevar esa oración, elevar en familia oraciones y súplicas, y que la voluntad de Dios se haga una atmósfera de amor en tu hogar, la oración. Valora lo que Dios te ha dado en este día, y Dios nos está hablando a través de los versículos. ¿De qué sirve ganar todo si tu alma la pierdes? ¿De qué sirve tener abundancias, bienes, propiedades? ¿A quién lo dejarás? Trabajaste mucho, ¿y quién aprovechará eso? La palabra de Dios dice: el orín y la polilla y los ladrones minan. Entonces hay que pedir al Señor, hermanos, la sabiduría divina, y cuidemos, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Valora las bendiciones de este día. Sus misericordias son cada día bendición para nosotros. Llevamos en este día valorar lo que Dios nos da. Amén. Valoremos, hermanos, y no nos quejemos, porque al no valorarlo, el Señor lo ofende. Ofende que no valoremos las bendiciones que cada día, lluvias de gracia y de amor, caen en tu hogar. Valora lo que Dios nos da en este día. No estamos solos, Dios nos acompaña. Amén. Así es. Amén. La misma escritura, hermanos, nos enseña, nos revela que muchos de los males que nos aquejan a nosotros como hombres es porque el mismo hombre los busca. ¿Cuántos hermanos no hemos vivido o cuántos no viven
con la amargura, con la preocupación de la responsabilidad que tenemos que cumplir por lo que hemos adquirido. Muchos se preocupan, hermanos, por los pagos materiales que tienen que hacer, de los compromisos que tienen. Tienen que pagar escuelas, tienen que pagar renta, tienen que pagar servicios, tienen que pagar por su automóvil, tienen que pagar por sus aparatos eléctricos, una serie de gastos, hermanos, que se vienen acumulando. Y cuando se llega el día de hacer el pago, no les alcanza. Y ahí es donde viene la preocupación y la amargura. Y ahí es donde muchos hermanos se alejan de Dios porque no han sabido administrar, hermanos, lo que Dios les ha dado. Muchos viven al día y muchos viven, hermanos, pensando en el próximo pago. Y ese próximo pago ya lo tienen gastado por los compromisos que han ido adquiriendo. Entonces, ahí no valoramos lo que Dios nos da, porque no hemos sabido administrar lo que tenemos a la mano. Ahí es responsabilidad del hombre. Y por eso decíamos, muchos de los males que vienen son por nuestra propia decisión. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que debemos de ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Por eso leíamos, contento con lo que tenéis hoy. Y no caer en la avaricia, desear más de lo que tal vez ni necesitemos. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 29, y el versículo número 11, la escritura dice, y aquí está hablando el Señor por medio del profeta, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Que no suframos, que seamos felices, que lo obedezcamos. Y la escritura sigue diciendo, pensamientos de paz y no de mal. Y esto viene a reforzar el comentario que hacíamos. Muchos no tienen la paz en su corazón por los compromisos que se les vienen, por compromisos que han adquirido, hermanos, por emoción o por el momento, y no han sabido administrar, hermanos, lo que realmente tienen en su mano. Entonces esa paz que Dios pone en nosotros, hermanos, se convierte en amargura, se convierte en desesperación. Y ahí es donde cometemos muchos errores, porque podemos perder, hermanos, lo que hemos adquirido. Perdemos dinero y perdemos la posesión que hemos adquirido. Por eso el Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, hermanos, todos somos responsables de nuestros propios actos. Los pensamientos de Dios son muy diferentes a los pensamientos del hombre. El Señor piensa, hermanos, en qué darnos. Y nosotros pensamos en qué podemos obtener. O sea, somos egoístas. El Señor piensa en nuestra felicidad y nosotros pensamos en nuestro egoísmo y avaricia. O sea que los pensamientos, hermanos de Dios, son muy diferentes a los pensamientos del hombre. Por eso tenemos que estar apegados a lo que la palabra de Dios nos dice, hacer caso de lo que Dios nos dice y ponerlo por obra. Contentos con lo que tenéis con hoy. Porque Dios, hermanos, sabe de lo que tenemos necesidad. Se nos da abrigo y se nos da vestido, hermanos, entonces, ¿para qué nos afanamos por tener más? En el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo número 11, la escritura dice, no lo digo porque tenga escasez, aquí está hablando el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo, hermanos, dio todo.
su vida misma la dio por el ministerio que estaba cumpliendo, por la comisión que Dios le dio. Pablo no era un rico. Es más, Pablo era un hombre débil y era un hombre pobre y era un hombre enfermo. Sin en cambio, hermano, se cumplió lo que la Escritura dice. De lo vil y despreciable escogió Dios. Y en este caso, en la vida de Pablo, hermanos, él no le pedía nada a nadie. La Escritura misma dice que él era un hombre que trabajaba por sí mismo para mantener su ministerio. Él hacía tiendas y de eso vivía. Y todo lo que tenía no era de él, era del Señor. Y lo ponía al servicio de Dios. Por eso la Escritura dice, no lo digo yo porque tenga escasez, porque sí la tenía. Pero en función a esto, hermanos, he aprendido a contentarme. Es decir, el Señor no le daba más, hermanos, porque no lo necesitaba. Y tal vez si Dios le hubiera dado más, tal vez se hubiera perdido, porque se hubiera ido por las cosas materiales como a muchos nos sucede. Porque por otro lado, hermanos, hemos hablado de los que tienen abundancia, pero ahora vamos a hablar de los que tienen escasez. Muchos se quejan, yo me esfuerzo, pero sin en cambio Dios me mantiene en esta posición y no puedo avanzar más. Dios sabe, hermanos, si lo leíamos, Dios conoce nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son de paz, pero los pensamientos del hombre son de maldad. Entonces, si el Señor me ha dado, hermanos, una manera módica o humilde para vivir, la Escritura dice que debo de estar contento con lo que Dios me da. Y vuelvo a repetir, no es conformismo, es aceptar lo que Dios me da. Porque si Dios me da de más, tal vez me pierda y me vaya yo por lo material y me olvide yo de lo espiritual. Y hemos visto casos así. Cómo el Señor les da la bendición, hermanos, para adquirir o para obtener de más, y cuando lo tienen, hermanos, se olvidan de Dios. Por eso tenemos que hacer caso a lo que la Escritura lo dice. Escuchemos la voz de Dios. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Y es lo que tenemos que aprender, a contentarnos con lo que Dios nos da. Y vuelvo a repetir, hermano, no es conformismo, es aceptar lo que Dios me bendice, ya sea de una manera módica, humilde o próspera. Pero todo lo tengo que canalizar para el servicio de Dios. Así que la misma Escritura, hermanos, nos enseña y nos ubica a valorar lo que Dios nos da. Aquí en el versículo 2, hermanos, la Escritura lo dice, reforzando el pensamiento que Pablo nos estaba declarando. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ahí está. En la abundancia y en la escasez, hermanos, tenemos que aprender a vivir y valorar lo que Dios nos da. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así que para tener abundancia como para no padecer necesidad. Es un hombre, hermanos, es un testimonio que nos está hablando del temor que tenía de Dios. Era agradecido con Dios en la escasez y en la abundancia. Era agradecido con Dios, hermanos, cuando comía, pero también cuando no comía. Cuando tenía necesidad y cuando suplía sus necesidades. Eso es aprender, hermanos, a vivir de una manera cristiana. Sin embargo, hermanos, él tenía muy claro el concepto de la diferencia entre lo material y lo espiritual. Por eso él se adaptaba a vivir de acuerdo a lo que Dios le proveía, porque su área espiritual estaba fortalecida. Y al perder todo, hermanos, nunca se lamentaba. ¿Por qué? Porque vamos a tomar las palabras de Job.
En Job capítulo 1, versículo 21, la escritura dice, y dijo, ¿quién Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahí está otro ejemplo, hermanos. Job fue un hombre próspero, pero también Job fue un hombre que sufrió y todo lo que tenía lo perdió. Pero sin en cambio bendecía a Jehová en la situación que él estaba. San Mateo capítulo 6, versículo 20, la escritura dice, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahí está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, y ahí valoramos lo que Dios nos da. En su carta de Pablo a Timoteo le hace esta recomendación y nos las hace a nosotros. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y esa es nuestra recompensa, ese es nuestro tesoro, la vida eterna. Amén. Así que hermanos, la Biblia nos ha hablado y como siempre nuestro deseo está para que un escrito está, hermanos, llene cualquier necesidad, cualquier duda que nos haga reflexionar y hacer cambios en nuestra vida, se los tenemos que hacer. Valorar, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Dios nos habló y vamos a pedir al Espíritu Santo que confirme en nuestro corazón ser obedientes y sensibles a obediencia a su palabra. Vamos a orar en este momento. Padre amado, humildemente nos arrodillamos ante tu presencia, confiados en tus misericordias. Te rogamos, amado Dios, que nos des la luz, la claridad de mente para ser sensibles y obedientes a tus principios. Ponemos la familia, el hogar y suplicamos tu bendición para cada hogar, para cada familia. Señor, bendice a los padres, bendice a los abuelos, bendice a nuestros hijos y nietos, amado Dios. Y hemos fallado, Señor, pedimos la dirección, pedimos la guianza de tu presencia. Pon el deseo, Señor, en nuestro corazón de buscarte a través de la oración. Gracias te damos, Señor, por bendecir el hogar, por bendecir la familia. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Que la paz de Dios esté en tu hogar y que cada día, hermanos, vivamos en la atmósfera de la oración, sirviendo al Señor en familia. Amén.